Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, un gusto y un compromiso acompañarles nuevamente. Comenzamos. El Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se pronunció por primera vez sobre la situación en Venezuela. Instó al régimen de Nicolás Maduro a aceptar la ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de alimentos y medicinas que afecta a la población. La medida, que fue aprobada con 23 votos a favor, 7 votos en contra y 7 abstenciones, fue rechazada por Nicolás Maduro, que la calificó como el inicio de una escalada intervencionista. Firme postura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra el régimen de Venezuela. A través de una resolución histórica, el organismo de Naciones Unidas exige al presidente Nicolás Maduro que permita el ingreso de ayuda humanitaria a su territorio. Esto ante la crisis que enfrenta el país. El documento hace énfasis que la falta de alimentos ha dado lugar a un aumento de la malnutrición. Se expresa también preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el país suramericano. El texto, promovido por 42 países, entre ellos Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Paraguay y Perú, obtuvo 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 en contra. Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, rechazó el documento. Somos un pueblo que es amenazado por las medidas coercitivas, por una invasión. Venezuela es el país de América Latina que más migrantes ha protegido. Viven 500.000 peruanos, 400.000 ecuatorianos. En la resolución se solicita también a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentar un informe exhaustivo sobre la situación en Venezuela, el cual debe ser presentado el mes de junio de 2019. En los últimos 2 años, la Oficina de Derechos Humanos elaboró informes sobre las violaciones cometidas en Venezuela, pero no fueron debatidos ante el Consejo. En el último estudio presentado en junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado se enfocó en las violaciones registradas entre julio de 2015 y marzo de 2017, durante las manifestaciones antigubernamentales. Periodo que habría dejado un saldo de 500 muertos a manos de las fuerzas de seguridad, según fuentes oficiales. Son las 5:03 en la costa este de los Estados Unidos. Para conversar sobre esta resolución, quiero saludar a Tamara Tarasiuk. Ella es abogada senior para las Américas y representante de Venezuela en Human Rights Watch. Buenas tardes, Tamara, bienvenida al programa. Gracias por estar allí. Muchísimas gracias, Idania, por la invitación. Tamara, es la primera resolución sobre Venezuela en la historia del Consejo de los Derechos Humanos en la ONU. ¿Cuál es la trascendencia de esta decisión? Es una resolución histórica. Nosotros hemos estado tratando de impulsar que el tema de Venezuela se ponga en la agenda del Consejo de Derechos Humanos por muchísimo tiempo, y lo que esto demuestra es que el gobierno de Venezuela se está quedando solo. Durante muchísimo tiempo trataron de imponer en Ginebra una narrativa, una descripción de la realidad venezolana que no tiene ninguna relación con lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, y el hecho de que hoy se votara esta resolución con 23 votos a favor y 7 en contra, lo que demuestra es que Venezuela se está quedando solo. Las antiguas tentativas de introducir el caso de Venezuela en la agenda del Consejo habían fracasado. ¿Qué cambió para que esta vez fuese diferente? Creo que son varios factores. Lo principal es que la situación en Venezuela está cada vez peor y hay una mayor conciencia de eso. Y lo que estamos viendo, que la consecuencia es en Naciones Unidas, que cuando Venezuela hace un tiempo trataba de imponer esa narrativa de una realidad que no existe, tenía el apoyo de decenas de países. Hace 2 años impulsaron un pronunciamiento conjunto donde más de 80 países adhirieron. Hoy son 7 los que votaron junto con Venezuela, 7 incluyendo Venezuela, y yo te diría que es un club de dictadores. Estamos hablando de gobiernos como China, Cuba, el Congo. No son gobiernos que uno quiere tener al lado cuando está hablando de derechos humanos. Ahora, ¿qué pasó con los aliados del régimen de Venezuela que usualmente votaban a favor
Por ejemplo, Ecuador votó a favor de la resolución en esta oportunidad. ¿Los apoyos del régimen están marcando una diferencia? Definitivamente, el caso de Ecuador es paradigmático. Durante los 10 años de Correa, Ecuador fue un aliado ciego de lo que decía y hacía el gobierno venezolano. Hoy, con Lenín Moreno, estamos viendo un cambio gradual en la política exterior que se nota en el apoyo a esta resolución, en comentarios claros y contundentes sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, por ejemplo. Y lo que esto muestra es que cuando uno no tiene una visión ideologizada o parcializada de lo que está ocurriendo y se basa en los hechos, no tiene otra alternativa que cuestionar lo que está ocurriendo en Venezuela. Y esto es importante porque hoy Bachelet tiene el mandato específico y claro del Consejo de Derechos Humanos, que es el principal órgano de derechos humanos de Naciones Unidas, para evaluar la situación en Venezuela. ¿Cuál podría ser la reacción, Tamara, de Michelle Bachelet respecto a lo que está ocurriendo, a este cambio que se está produciendo? Definitivamente tuvo una actitud un poco más cautelosa en sus puestos anteriores. Cuando hizo su discurso inaugural ahora en septiembre como alta comisionada, habló específicamente del tema de Venezuela, dijo que su oficina seguía recibiendo información sobre violaciones de derechos humanos, tanto vinculadas con derecho a la salud como violaciones a la libertad de expresión, casos de detenciones y de torturas. Eso marcó una agenda y le pidió al Consejo de Derechos Humanos que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para abordar la situación en Venezuela. El Consejo hoy lo hizo, le dio un mandato específico para que siga monitoreando la situación de Venezuela, y la consecuencia es que no tiene alternativa. La alta comisionada hoy tiene un mandato para presentar un informe escrito el año que viene durante las sesiones de junio y para informar, actualizar sobre la información que tiene en las otras 2 sesiones del Consejo del año que viene, que son en marzo y en septiembre. Esto significa que, quiera o no, el tema de agenda va a estar en la agenda de la oficina de la alta comisionada, y tiene la oportunidad de seguir con el trabajo extraordinario que viene haciendo su oficina en el último tiempo. Esta resolución del Consejo de los Derechos Humanos se da horas después, Tamara, de que 6 países de América firmaran en el marco de la Asamblea General de la ONU una denuncia por delitos de lesa humanidad contra Nicolás Maduro frente a la Corte Penal Internacional. Sin duda la presión del régimen o la presión hacia el régimen está creciendo. Ayer escuchábamos, sin embargo, a un Maduro decir que Venezuela va a seguir resistiendo. ¿Hasta dónde puede soportar un país este tipo de presión internacional como se está presentando en este momento en relación a Venezuela? La presencia de Maduro ayer en Naciones Unidas fue un tanto tragicómica, ¿no? Lo veíamos a él hacer esos comentarios ante una sala semi vacía y justamente después de que se hubiera enviado el caso de Venezuela a la Corte Penal Internacional, que fue una medida que no tiene precedente nunca en la historia de la Corte Penal Internacional. 6 gobiernos le pidieron a la Fiscalía de la Corte que investigue este caso. Estas 2 medidas, tanto la resolución en el Consejo de Derechos Humanos como la remisión del caso de Venezuela a la Corte Penal Internacional, son medidas de presión muy fuertes que tienen que seguir siendo acompañadas con otras medidas, como por ejemplo las sanciones dirigidas a funcionarios venezolanos que están implicados en corrupción y en violaciones de derechos humanos, y es esta combinación de factores la que está dejando al gobierno de Venezuela sin salida. Ahora, el Consejo le pide en esta resolución al gobierno de Venezuela que permita el ingreso de asistencia humanitaria para atender la crisis. ¿Cuál puede ser la respuesta de Nicolás Maduro? Su embajador ante el Consejo de Derechos Humanos condenó ya la resolución, la consideró el comienzo de una escalada intervencionista que no busca otra cosa que la caída de Maduro. La práctica del gobierno venezolano hasta hoy ha sido
negar la crisis humanitaria y a través de esa negativa hace que sea mucho más difícil que llegue esta ayuda humanitaria. El hecho de que este pedido esté explícitamente en esta resolución lo que hace es dejar en evidencia que es el gobierno venezolano el que está poniendo frenos para que llegue la asistencia humanitaria. Y desde un punto de vista de derechos humanos, esa es la razón por la cual el gobierno de Venezuela es responsable por la crisis humanitaria y la falta de acceso a la salud y a la alimentación. Porque cualquier gobierno decente, ante una situación como la que vemos en Venezuela, donde hay un aumento en los índices de desnutrición, donde hay brotes de enfermedades prevenibles o que habían sido erradicadas en Venezuela. Ante esa situación, un gobierno decente lo que hace es pedir ayuda. En vez de eso, el gobierno de Venezuela niega lo que está ocurriendo en el país y eso lo hace responsable. Y por eso esta resolución es importante y que esté escrito de esa manera, porque lo que hace es dejar en evidencia la responsabilidad del gobierno venezolano ante la gravísima crisis humanitaria que hay en el país. Tamara, ¿esto podría ser incluido de documentación de apoyo para las denuncias que hay ante la Corte Penal Internacional, por ejemplo, contra el régimen de Maduro? Las denuncias de la Corte Penal Internacional se enfocan en lo que sería la posible comisión de crímenes contra la humanidad. Hay quienes han argumentado que esto podría incluir la crisis humanitaria. La realidad es que en el derecho hay mucha discusión sobre qué constituye un crimen contra la humanidad. Definitivamente todo esto lo que hace es establecer la responsabilidad del gobierno de Maduro. Y yo creo que es importante no enfocarnos en los rótulos, en si eso no es un crimen contra la humanidad. Lo que no hay ninguna duda es que estamos ante gravísimas violaciones de derechos humanos. Esto deja en mayor evidencia la responsabilidad del gobierno venezolano y esta responsabilidad en algún momento va a ser llevada ante la justicia. Ahora, en algún momento va a ser llevado ante la justicia, pero ¿hasta dónde pueden ser efectivas estas resoluciones? Es decir, mientras ocurren, la gente sigue muriendo porque no tiene medicinas o sigue muriendo porque no tiene alimentos. Es indispensable que la presión internacional multilateral continúe, que continúe como está ocurriendo esta semana. Estos dos hechos históricos, como mencionabas, son una muy buena noticia que demuestra que el gobierno de Venezuela se está quedando solo y que se está quedando sin aire. Y eso es lo que hay que conseguir, que se termine de quedar sin aire, porque lo único que hacen hoy en día es aferrarse al poder. Y hay que mantener la presión, como te decía, a través de, por ejemplo, sanciones dirigidas a los funcionarios públicos. Hay que mantener el apoyo a los exiliados venezolanos y a la diáspora venezolana que huyen de la crisis en Venezuela y que no eligen estar donde están, pero no van a dejar de salir en la medida que la situación en Venezuela no cambie. Por eso es importantísimo acompañar estas medidas de apoyo a los venezolanos fuera de Venezuela con medidas de presión fuertísimas para que la situación dentro de Venezuela cambie. Quiero darte las gracias. Tamara Tarasiuk, abogada, investigadora para las Américas de Human Rights Watch. Gracias por acompañarnos, como siempre, en la tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando son las 5:15 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos, Venezuela sigue siendo protagonista en la Asamblea General número 73 de la Organización de Naciones Unidas. Hoy, por cuenta de un cambio de último momento en la agenda prevista para Nicolás Maduro. Hacemos contacto allí en la ONU, en el lugar de la noticia, con Alejandro Rincón. Alejandro, bienvenido. Buena tarde para ti. Hola, Dania, televidentes de la tarde. Es un gusto conectarme con ustedes nuevamente desde la Organización de Naciones Unidas, congregada aquí la comunidad internacional para el periodo número 73 de sesiones de la Asamblea General, en una jornada en donde por tercer día consecutivo Venezuela vuelve a tener el centro de atención de todo el mundo reunido aquí en la ciudad de Nueva York, pero sobre todo por lo que ha sucedido en el transcurso de la última hora y media.
Por una parte, la Organización de Naciones Unidas, a través de la oficina del portavoz del secretario general, confirma que en la noche de este jueves hay un encuentro bilateral entre el secretario general Antonio Guterres y Nicolás Maduro. ¿A qué hora del día? 7 de la noche, 45 minutos, hora local de la ciudad de Nueva York, que está ahora mismo agendado en el calendario del secretario que tenga lugar este encuentro. Habrá un registro en donde los medios de comunicación podremos estar presentes para dar cuenta del momento cuando Nicolás Maduro se dé la mano con el secretario general Antonio Guterres, acto que habitualmente, o de acuerdo con la tradición del mundo diplomático, es el que antecede a esta jornada bilateral, imprevista, repentina, y que cambia incluso la percepción que hemos tenido en el transcurso del día sobre el paradero de Nicolás Maduro. Todo el día hemos estado siguiendo, tratando de seguir más bien sus pasos, e incluso llegó a especularse por algún momento que ya había abandonado la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a raíz de esta nueva programación confirmada por la Organización de Naciones Unidas, pues entendemos que permanece todavía en territorio de los Estados Unidos. Paralelamente, la comunidad venezolana neoyorquina se ha dado cuenta de lo que ha sucedido y mantiene firme una segunda jornada de protesta en contra de Nicolás Maduro, que tiene lugar no muy lejos del punto donde nos encontramos ahora. Allí alzan arengas, pancartas y armados de sus banderas venezolanas, pues están protestando nuevamente en contra de Nicolás Maduro, que tiene además esta segunda movilización en contra de él un argumento en particular. Repentina y brevemente hizo una aparición la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien vino escoltada, acompañada de su esquema de seguridad, descendió de su vehículo y se armó con un megáfono para alzar una voz de aliento a los venezolanos, a quienes les pidió persistir en su denuncia contra Nicolás Maduro y en contra de lo que los Estados Unidos considera como el régimen o dictadura que opera ahora mismo en territorio venezolano. Después de esta aparición han de hecho permanecido allí todavía un grupo de estos venezolanos que muy probablemente, ante el hecho de conocer la noticia del regreso de Nicolás Maduro a la Organización de Naciones Unidas, pues muy probablemente van a seguir protestando allí. Sin embargo, más temprano este jueves también teníamos otros importantes desarrollos de esta noticia, en el caso particular de la intervención del presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU dijo lo siguiente. Desgraciadamente hoy Venezuela está gobernada por un régimen que no respeta ninguno de esos principios, ni la libertad, ni la democracia, ni los derechos humanos. Y es una sociedad asolada. Chile no reconoció la legitimidad de las elecciones presidenciales recientes en Venezuela porque no cumplieron requisitos mínimos y necesarios para hacer una elección libre, democrática, transparente, conforme a los estándares internacionales. Y por tanto no reconocerá la legitimidad del nuevo gobierno que surge a partir de esas elecciones. Y va a continuar siempre haciendo todo lo que esté a su alcance dentro del derecho internacional para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia y el respeto a los derechos humanos y salir de esta triste y trágica tragedia. El presidente Piñera no fue el único en pronunciarse sobre Venezuela este jueves. Antes de él lo hizo el presidente colombiano Iván Duque antes de regresar a la ciudad de Bogotá. Él hizo referencia particular a la controversia que existe ahora mismo sobre las incursiones militares venezolanas en territorio de Colombia. Así le respondió el presidente de los colombianos a Nicolás Maduro. Usted sabe que provocaciones han existido muchas en el pasado. El gobierno de mi antecesor vivió muchas situaciones como esas. A mí lo que me parece es que nosotros no podemos caer en ningún tipo de provocación. Nosotros tenemos que manejar nuestras relaciones fronterizas con mucha prudencia, obviamente garantizando la protección de nuestras zonas de frontera. Y yo no voy a entrar en un tipo de controversia personal, porque yo no tengo una controversia personal. Yo lo que estoy es ejerciendo en el marco de la diplomacia, de las relaciones internacionales, la defensa de un pueblo que está siendo oprimido por la dictadura. Y me complace lo que se logró en esta asamblea.
El presidente Duque, marcando o acentuando aún más su distanciamiento con Nicolás Maduro, también tuvo otro pronunciamiento a propósito de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN. Este mensaje envió Duque sobre el caso particular. Un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fraguen actos criminales contra el pueblo colombiano, pues está lejos de ser garante. Y adicionalmente allá lo que hay es una dictadura además que ha sido cómplice de muchas actividades criminales. Eso no lo estoy diciendo ahora por primera vez, lo he dicho, ustedes lo han escuchado durante cuánto tiempo, desde cuando yo estaba en el Senado de la República. Entonces uno tiene que ser coherente y congruente. Yo no puedo ver como garante a quien ha sido un protector de grupos armados ilegales en su territorio. A nivel regional e incluso más allá de las fronteras del continente americano, el cerco político y diplomático se cierra aún más en contra de Nicolás Maduro. Por eso, entre otras, debe también exaltarse la importancia de lo que vamos a ver esta noche de jueves, ese encuentro bilateral. Nicolás Maduro y el secretario general Antonio Guterres. NTN 24 estará allí registrando este momento para informárselos a ustedes oportunamente. Y Dania, todo por ahora desde la ONU. Continúen ustedes con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Definitivamente Venezuela ha estado, digamos que en la primera página del desarrollo de esta Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la número 73. Revisamos otros temas en la agenda informativa del día. En Noticias Chile, víctimas de abuso sexual de la congregación marista se manifestaron frente a la sede de la comunidad exigiendo justicia en sus casos. Los denunciantes ingresaron a la casa donde viven los religiosos y los increparon. NTN 24, en el lugar de la noticia, en Santiago de Chile, nuestro corresponsal Juan Pablo Monsalve tiene información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Estamos justo aquí en la sede de la congregación marista, donde las víctimas de abuso sexual de esta comunidad vinieron a protestar, a pedir justicia. Una situación pues muy compleja se vivió cuando un grupo de estas víctimas y sus familiares ingresaron a la sede de esta congregación. Allí pues se dieron varias situaciones, entre ellas pues un camarógrafo de la televisión chilena resultó lesionado y también una persona fue detenida. Vamos a mostrarles específicamente lo que ellos dejaron acá. Dejaron varios letreros, pero este en especial que dice: aquí viven los abusadores sexuales que aún no se condenan. Pero cómo transcurrió la jornada de la mañana aquí en este lugar de Santiago de Chile, lo vamos a revisar en el siguiente informe. Estos hombres al salir a la calle son un riesgo para los niños de Chile. Exigiendo que los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica chilena no queden impunes, llegaron hasta la sede de la congregación marista en Santiago un grupo de denunciantes que ingresaron al recinto para increpar a los religiosos. A mí me llevan presa con los pedófilos, que me lleven con los abusadores, con los delincuentes. Yo no soy ninguna delincuente, yo no soy delincuente. Los pedófilos, la red de pedrastra de los maristas está aquí. En medio de la protesta fue necesaria la intervención de la policía, que terminó arrestando a una persona que trabajaba al interior de la congregación y que agredió a un camarógrafo que registraba los hechos. No, ¿y por qué los van a sacar? Vienen con nosotros la prensa. Es un lugar privado, no es un lugar público, por favor. Por su parte, las víctimas señalaron que hay una serie de sacerdotes que ya fueron condenados por la justicia canónica y que están siendo protegidos por la congregación marista. Queremos denunciar que en esta casa de los maristas viven los religiosos ya investigados y hallados culpables. Llamamos a la congregación, que en estos momentos está deliberando el futuro religioso de estos mismos, a que aplique la máxima sanción y deje de proteger y encubrir a estos criminales. Además, insistieron en la necesidad de que el Ministerio Público avance en las investigaciones. Confiamos en que el fiscal Guzmán va a llegar a la verdad, pero también sabemos que estos pedófilos no van a ser condenados porque los delitos están prescritos. Entonces, por eso nosotros vamos a estar donde ellos estén buscándolos y siempre mostrando dónde viven y dónde están. Según datos de la Fiscalía Nacional de Chile, actualmente hay 119 investigaciones en curso contra 167 personas. Además, 178 son las víctimas, de las cuales 79 eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos.
Serían al menos 6 los religiosos que pues aparecen involucrados en el caso denominado Maristas, y también son más de 20 las personas que han presentado denuncias por abusos sexuales al interior de esta congregación religiosa. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia argentina, el Fondo Monetario Internacional lanza un rescate récord para el país. El organismo internacional prometió a la administración del presidente Mauricio Macri enviar fondos adicionales para proteger la moneda y sacar a la economía de la recesión en la que se encuentra. A pesar del anuncio, los mercados iniciaron la jornada con una leve subida del dólar. Saludamos a Federico Juanto, quien tiene más información. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de la tarde? 7.000 millones de dólares más fue el acuerdo que acordaron el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Un total de 58.000 millones de dólares y una primera entrega que será de 22.000 millones para que el gobierno argentino empiece a tapar las deudas que se aproximan. ¿Cómo cambia la economía de esta manera? Bueno, los mercados ya lo empiezan a reflejar. El dólar que aumenta y que puede llegar a subir 3 puntos más de lo que ya estaba cotizando. Lo cierto es que todavía continúa la incertidumbre a la espera de los anuncios también del gobierno nacional en cuanto a la pobreza. El acuerdo con el organismo internacional anunciado en Nueva York entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, generó la reacción del mercado con el aumento del dólar. El tema es el siguiente, el anuncio inicial, que era una banda de 34 a 44, como se dijo ayer solamente, parecía bueno. Cuando nos enteramos que te influye 3% mensual, ese 34-44 se transforma en 37 y 48 a fin de este año y 57 y 68 a fin del año que viene. Lo cual te está generando un piso de inflación de 35-36% por año 2019-2021. Con la no emisión de pesos hasta el 30 de junio del año que viene, lo que está haciendo es enfriar la economía con niveles de inflación, una inflación mayor a la que tenemos hoy, en el cual rondaremos el año que viene alrededor de 45 también de inflación, muy alto para una economía fría y que la gente lo va a sentir mucho en el bolsillo. Por su parte, el presidente Mauricio Macri hizo un anuncio sobre el nivel de pobreza y de indigencia del país. Tenemos meses difíciles por delante, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo que tenemos desde el primer día. Nuestra meta es y va a seguir siendo siempre reducir la pobreza. Hace poco tiempo les dije que los argentinos vivimos demasiadas crisis y esta tiene que ser la última. Todo el esfuerzo que hicimos en estos 2 años y medio, todo lo que construimos está ahí. Y juntos, pasado esta tormenta, vamos a crecer. Mientras el gobierno quiere transmitir tranquilidad, la preocupación está latente entre todos los argentinos. El peso cada vez se va devaluando más. Y un dato histórico, el peso argentino hoy en día vale menos que el peso uruguayo. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Continuamos con más en la tarde del día de hoy. Son las 5:36 en la costa este de los Estados Unidos. Hoy, el Senado de los Estados Unidos ha sido el escenario de una larga jornada clave para la confirmación del juez Brett Kavanaugh, nominado al Supremo por el presidente Donald Trump. La presunta víctima de acoso sexual ha testificado ante el comité judicial. Christine Blasey Ford aseguró que el ataque marcó su vida. Durante varias horas, esta mujer narró los hechos que dice ocurrieron en el verano de 1982. Llegó a decir incluso que pensó que el juez Kavanaugh la iba a matar accidentalmente. Acto seguido, el propio Kavanaugh entregó su versión de los hechos. NTN 24 ha estado en el lugar de la noticia. Emiliana Molina, nuestra corresponsal, ha estado allí en todo lo que ha sido este largo día de sesiones y está con nosotros. Emiliana, buena tarde para ti. Larga jornada la de hoy.
¿Qué tal, Idania? Larga jornada, así es, y continúa por ahora, y es que inició con las declaraciones de Christine Blasey Ford ante el Comité Judicial del Senado. Ella le aseguró a estos senadores que estaba aterrorizada y que este incidente marcó su vida, que estaba aquí enfrente de los senadores no porque quiere, sino porque sentía que era su deber cívico informar sobre lo que sucedió. E incluso aseguró que ella intentó informar a legisladores justo antes del 9 de julio, cuando el mandatario estadounidense Donald Trump nominó a Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. Incluso antes de que estas declaraciones salieran a luz, Idania, Ford asegura que con su equipo legal se sometió a una prueba de polígrafo antes de acusar a Kavanaugh públicamente, y así fue como relató los hechos ante estos legisladores. Doctora Ford, ¿con qué grado de seguridad usted cree que Brett Kavanaugh la asaltó? 100%. ¿Cómo está usted tan segura de que fue él? De la misma manera en que estoy segura de que estoy hablando con usted en ese momento, por las funciones de la memoria básicas. Durante la segunda etapa de estas audiencias vimos varias facetas de Brett Kavanaugh. En una ocasión le admitió a los senadores que durante la escuela secundaria bebía bastante cerveza. Incluso aseguró también en estas audiencias que bebía cerveza con sus amigos en las fiestas en las que estaba. También se tomó varios descansos durante el transcurso de las audiencias, tomando agua. En ocasiones vimos a un Brett Kavanaugh bastante alterado o agitado. En otra ocasión vimos a un Brett Kavanaugh donde se le quebraba la voz, incluso se le salieron algunas lágrimas. Pero durante el transcurso de esta audiencia, Kavanaugh aseguró que tenía una prueba contundente para demostrar que estos hechos no ocurrieron, y era su calendario donde escribía todas las fiestas o los eventos a donde atendía, un calendario que le copió a su padre, quien hacía lo mismo. Por otro lado, Kavanaugh aseguró que llegó a estas audiencias para limpiar su nombre, pues asegura que no solo él, sino que su familia también se han visto destruidos tras estas acusaciones que han surgido en las últimas semanas. Aseguró también a los senadores que posiblemente lo pueden derrotar con un voto, pero que no lograrán que él renuncie a esta nominación. Mientras se llevaban a cabo estas declaraciones por parte de Kavanaugh, podíamos ver también claramente a su esposa sentada a sus espaldas, completamente agitada por esta situación. Pero nunca he hecho esto, ni a ella, ni a nadie. Eso no es quien soy, no es quien fue. Yo soy inocente de este cargo. No pretendo hacerle mal a la doctora Ford ni a su familia. La otra noche, Ashley y mi hija estaban orando. Y bueno, mi hija de 10 años dijo que de hecho deberíamos orar por la mujer. Es mucho conocimiento por parte de una niña de 10 años. No queremos hacerle daño. Por otro lado, durante esta larga jornada hemos visto manifestantes dentro del Congreso y también en las afueras y marchando rumbo a la Corte Suprema. Hemos visto manifestantes a favor de Brett Kavanaugh y en contra de Brett Kavanaugh. NTN 24 logró caminar por un punto de las afueras del Congreso con manifestantes en contra de Kavanaugh. Sin embargo, también intentamos hablar con aquellos que apoyan a Kavanaugh, pero no quisieron hablar ante nuestras cámaras. Bueno, hoy estoy aquí apoyando a la doctora Christine porque ya basta de que no crean a las mujeres. Cuando sufren un daño de esta clase, no importa cuántos años hayan pasado, no importa si en 20, 40, 50 años, el daño psicológico ya está hecho y permanece en esa persona. Y estoy viniendo aquí a apoyarla como mujer, como ser humano y como madre. Estoy aquí en solidaridad con la mujer. Nosotros creemos mucho en Christine Ford. Estábamos muy joven para estar aquí, para Anita Hill, pero aquí estamos en solidaridad con Christine Ford. Muchos de nosotros somos sobrevivientes. 1 en 6 mujeres americanas hemos estado asaltadas y
estamos aquí porque nos quieren poner en silencio a la mujer. No es justo de que estén ascendiendo a una persona que está acusado y no hay justicia, y por eso estamos aquí. En un punto de estas protestas, los manifestantes marchaban con la mano arriba y en silencio. Cuando les pregunté por qué, me dijeron que el discurso de Ford había sido tan fuerte y tan poderoso para ellas que merecía ser escuchada y ser Ford la única que hablara en ese momento mientras testificaba ante el Comité Judicial aquí en el Senado. Por otro lado, algunos senadores han admitido que no van a sumar testigos por ahora, como Mark Judge, quien, según Ford, estaba la noche de los hechos en esa fiesta y dentro de la habitación donde ocurrió el supuesto acoso sexual. Estamos en directo en el Congreso de Estados Unidos. Emiliana Molina y Dania, regreso al Centro Internacional de Noticias. Antes de despedirte, Emiliana, el ambiente dentro de toda esta comparecencia que ha ocurrido hoy, dentro de toda esta larga jornada, siempre la percepción que uno puede tener, por lo menos me gustaría saber cuál es la tuya, porque cada una de estas intervenciones deja algo en el ambiente entre las personas que allí están. Y Dania, hemos visto momentos de tensión, momentos de silencio, incluso en ocasiones hemos notado que Brett Kavanaugh está bastante preocupado. Te puedo decir que estos pasillos en el Congreso de Washington el día de hoy están completamente inundados de medios de comunicación y también de funcionarios, de legisladores y congresistas que se están pasando el día saliendo a hacer entrevistas y a dar declaraciones sobre lo que está sucediendo dentro de estas audiencias ante el Comité Judicial del Senado. Por otro lado, hemos visto a algunos senadores bastante preocupados y también intentando forzar o presionar a Kavanaugh para que le pida al presidente estadounidense Donald Trump una investigación por parte del FBI. A lo que a una de estas senadoras, Kavanaugh respondió que de hecho ya se estaba llevando a cabo una investigación y se estaba llevando a cabo, de cierta manera, él estaba siendo cuestionado por este comité judicial, pero evadió responder directamente si sí le iba a pedir al mandatario estadounidense Donald Trump una investigación por parte del FBI o no. ¿Y Dania? Gracias, Emiliana, gracias por la información, gracias por estar con nosotros. Quiero ahora saludar en esta parte del programa a Jessica Fernández, ella es analista republicana. Señora Fernández, bienvenida, buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias, Dania. Yo comenzaría por esta última información que nos daba Emiliana desde el Congreso. ¿No sería más fácil que el presidente Trump solicitara una investigación al FBI y de alguna manera buscar claridad en relación a esto? Bueno, quizás, sí, Dania, pero lo que estamos viendo también es que esto no es una corte judicial, esto es un proceso para nominar un candidato a la Corte Suprema. Entonces, hay como dos diferentes estándares que se están usando, uno judicial y uno que debemos decir que no, que la Corte de Opinión Pública, que no tienen los mismos estándares de evidencia. Entonces, me parece que hoy va a ser un momento que se va a recordar en las memorias de los americanos y en Latinoamérica por mucho tiempo. Me parece que este momento vamos a ver lo que si se va a quedar el juez Kavanaugh como nominado. Es un momento muy difícil para él y para la señora Ford también. Es un momento difícil para ambos, usted lo ha señalado. Ahora, ¿cuán afectado en el caso de que Brett Kavanaugh fuese realmente nominado, fuese aceptada su nominación, después de todo este escándalo, cuán afectada puede quedar la figura de un juez que va a ocupar un cargo en el Supremo? No, mira, esto no es bueno. Si hay una nube sobre si esta persona va a tener un juicio o si van a tener una determinación, una opinión, quizás las personas van a cuestionar los motivos, pero también tenemos que estar muy claros que en los Estados Unidos, mis padres son exiliados cubanos y una de las razones que mis padres vinieron a este país es porque en este país hay un estándar
que las personas son inocentes hasta que lo comprueban que son que hicieron un mal. Entonces me parece que aunque todas las personas que están haciendo acusaciones nosotros debemos escucharlos. Muy importante, también debemos escuchar a las personas que están siendo acusados de unos cargos muy, muy, muy serios. Sí, evidentemente, además que, bueno, digamos que está la honra de una persona que es sobre la cual caen todo este tipo de acusaciones y que está en medio de este proceso que hay que determinar y tendría que haber esa investigación. Por eso me refiero para finalmente que ya la sociedad estadounidense en general sepa realmente qué fue lo que pasó. Ahora, señora Fernández, el proceso electoral que está por venir, que está por realizarse, no termina influyendo tanto en demócratas como en republicanos, es decir, no termina complicando todo este proceso para ambos partidos y finalmente para los estadounidenses en general. Sí, no, de mi punto de vista, esto es un proceso que se diseñó por el Partido Demócrata para que se demore el proceso de confirmación. Ellos no quieren un juez que escogió Trump, una persona que los demócratas consideran conservador. Entonces, esto es un proceso político. Ellos lo que quieren hacer es que se demore este proceso, que haya más cuestiones, más preguntas que se le hace a este juez y para que no pueda llegar a cabo ese voto del Senado para poder confirmar o no confirmar al juez Kavanaugh. Entonces me parece que esto es un proceso político y si las personas que han visto otros nominaciones, otros procesos judiciales donde el Senado ha tomado estos hearings, ven que esto no es nada normal. Lo que está pasando aquí es como teatro político. Claro, pero también pudiese ser del otro lado, así como puede ser, digamos, una maniobra política de los demócratas para retrasar el proceso. Por otro lado, también hay cierta prisa por el lado republicano por confirmar el mismo proceso, dada la cercanía de las elecciones. Tienes buen punto, pero la realidad es que este proceso empezó en julio. Ya estamos a finales de septiembre, entonces no se puede decir que se está haciendo de una velocidad tan alta que es sin precedente. No está funcionando en la manera normal. Lo que no es normal que se ha dejado este proceso, quizás muchas personas piensan que se ha convertido como un circo político para cualquier partido poder poner su punto de vista, para poder atacar el otro. Entonces, me parece muy difícil este momento para mi pueblo, para poder diferenciar la verdad y lo que son acusaciones, y me parece muy interesante porque no hay ninguna evidencia que podemos decir que esto pasó. Claro. O que no pasó. El propio juez Brett Kavanaugh decía hoy en su intervención que esto era un circo, lo calificaba igualmente. Ahora, una última pregunta. Señora Fernández, cuando está en juego la integridad de un juez del Supremo, de un posible juez del Supremo, dada ya las circunstancias, si hemos llegado hasta aquí con este alargamiento, como usted señala, ¿no vale la pena salir de toda duda para que el juez tenga el respeto de los estadounidenses en general? Bueno, me parece que ya ellos por este proceso ya asesinaron su carácter, su persona. Ya esta persona, Kavanaugh, está desacreditado por completo. Aunque hay evidencia que vamos a encontrar un día, 2 o 3 que no lo hizo, que ya esta persona ya está completamente dañado. Pero me parece, si yo soy Judge Kavanaugh y yo estoy inocente, yo quiero ir por este proceso para poder tener la oportunidad para aclarar cosas, porque ese es su nombre, su familia, su integridad, como uno dice. Esta persona ha servido como juez federal por más de una década y sin ninguna pregunta de su carácter. Esta persona, Judge Kavanaugh, ha tenido mucho tiempo en el público, hizo mucho trabajo con la presidencia de George W. Bush y trabajó en la investigación con Ken Starr. Entonces, esta no es una persona que el público no conoce
Ha habido muchas oportunidades en el pasado cuando esta persona ha tenido cargos más y más grandes para cuestionarlo, pero esto pasa ahora en las últimas 2 semanas cuando ya se pensaba que se veía pasar esta nominación. Entonces, para mí, esto es un proceso político. Jessica Fernández, analista republicana. Muchísimas gracias, señora Fernández, por estar aquí. A ustedes, muchas gracias, Idania. Muy buena tarde. Mientras tanto, en Miami, organizaciones que respaldan los derechos de la mujer y víctimas de ataques sexuales se han manifestado también frente a las oficinas del senador republicano Marco Rubio con el fin de apoyar a quienes han denunciado al nominado a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Le piden al legislador abstenerse de ratificar el nombramiento del juez. Paola Serna tiene más información. Paola, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, líderes de varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y víctimas de agresiones sexuales llevaron a cabo un minuto de silencio. Esto como señal de protesta y en rechazo a la nominación del juez Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia, pero también en señal de respaldo a la doctora Ford y la denuncia que hace en su contra. Estoy aquí prácticamente clamando a Marco Rubio que vote no a Kavanaugh. El juez Kavanaugh no puede, no debe, mejor dicho, ocupar un puesto vitalicio en la Corte. Yo soy una mujer sobreviviente de abuso. Yo sé lo que siente Christine. Christine hoy está enfrentando un gigante. Yo sé que a Christine la están amenazando. Yo sé lo que está pasando hoy, Christine, porque hoy yo amanecí como Christine. Yo no dormí en toda la noche recordando, pensando aquella historia. Yo siento, yo tengo el alma desgarrada como hoy la tiene Christine. Las cicatrices que Christine lleva en el corazón, en el alma, en su mente y en su vida, nadie las va a borrar. Es imposible. Yo demoré 22 años en poder hablar esto. Y hace recién 5 días que hablo de esto. Tengo 55 años y guardé eso en mi pecho, por y para siempre. Pero ya basta de callar nuestras voces. También hubo un minuto donde se pidió levantar la mano a aquellas mujeres que hubieran sido víctimas de agresiones sexuales. La mayoría de los participantes levantaron la mano y pidieron a los legisladores no votar por esa nominación del juez Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia. Porque no puedo creer que después de todos estos años, después de todas estas luchas, todavía tenemos que luchar tanto, después de experimentar violencia para que nos crean. Y por eso estoy aquí. Y por eso voy a seguir peleando con todas mis fuerzas para que algún día podamos vivir felices y sin violencia. Y aquí venimos porque vamos a pelear y a decir que no aceptamos que a un hombre como eso se les pase, que porque era muchacho, que porque es un hombre, que porque ya ha hecho muchísimas otras cosas. Él hizo un crimen contra una mujer, contra una niña, y eso no se acepta. Y él tiene que pagar por sus consecuencias. Cualquier persona comete errores, pero tiene el derecho a rectificar, a pedir disculpas, tiene derecho a actuar ahora de forma correcta. Y yo creo que todo el mundo se la daría a él, si no basara su defensa en agredir a otros. Eso sí es inaceptable, porque digamos que es dos veces inaceptable. Sobre todo agredir a mujeres que ya tienen una posición. ¿Me explico? Y estas mujeres han gritado porque cuando te sientes frustrado y cuando te sientes desamparado y cuando te sientes como limitado, quieres chillar, y eso es lo que estamos haciendo. Después de la manifestación le fue entregada una carta en las oficinas del senador Marco Rubio pidiéndole apoyar a estas mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales y no respaldar la nominación del juez Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Durante su discurso el día de ayer frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nicolás Maduro negó, una vez más, la crisis migratoria venezolana. El mandatario afirmó que se ha fabricado por distintas vías esta crisis, que según él se cae por su propio peso. Tras estas declaraciones, el equipo periodístico de NTN 24, uno de los equipos periodísticos, se trasladó a los terminales de transporte en Caracas, donde una vez más
también pudo constatar la realidad de los venezolanos que a diario dejan el país. Oliver Fernández tiene el informe. El presidente Nicolás Maduro negó que casi 4 millones de venezolanos han huido de Venezuela tras perder todos sus derechos y oportunidades. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que utilice los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina, que le ponga la mano a nuestro país. Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso. Estas declaraciones desataron indignación en la población, sobre todo desde los terminales donde se agrupan cientos de venezolanos para huir del país. En masas, en grandes cantidades se está yendo la familia y la familia, bueno, separándose, padres, hijos, hermanos, o sea, es fuerte. Es fuerte porque somos una familia unida y, bueno, sé que nos va a pegar mucho, es dejar casi que todo atrás. Los jóvenes se van para tratar de ayudar a quienes quedan. ¿Quién dejas? A mis hermanos, mi papá, mi mamá, mi abuela. No es fácil. Pero sé que desde allá vamos a ayudarlos y vamos a estar mejor. Es una realidad social que él no quiere aceptar, porque la cúpula, mientras están comiendo bien, el pueblo está comiendo de la calle. Hijos que se van con un pasaje sin retorno y madres que quedan con la esperanza de que algún día regresen. Se fue para Colombia porque no pudo más con sus estudios, no pudo nada, pues. Bueno, que esto se arregle para que vuelva. Para que vuelva todos los que se han ido, familia. Que cuando él se estabilice más me lleva a mí, a su hermana. Cientos de ciudadanos salen del terminal Rutas de América, ubicado en Caracas. Colombia, Ecuador, Perú y Chile son los destinos más buscados. La travesía puede durar hasta 7 días. Son unos 7 días de travesía, ¿ok? En el caso de Ecuador, si son 2 días y medio, 3 días máximo, aquí puede venir el grupo familiar completo, como también puede venir el papá primero, después se va la mamá con la niña o los hijos. El terminal Rutas de América tiene 40 años. Su dueña asegura que los tiempos han cambiado. Ahora son los venezolanos quienes huyen de la pobreza extrema. Toda la gente que ha salido es joven. Hemos quedado los viejos. Y lo que más dolor da es que ha salido gente muy importante de aquí. Los días lunes, miércoles y viernes, los terminales terrestres están abarrotados de ciudadanos tratando de huir de la crisis por la frontera con Colombia y Brasil. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Betilde Muñoz. Ella es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. Betilde, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un saludo, Idania, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Comenzando con la nota y tomando la declaración de Nicolás Maduro ayer en el foro de la ONU, ¿es posible negar la diáspora venezolana como ayer lo hacía Maduro? Es decir, ¿es posible decir que la diáspora es una fabricación mediática a nivel mundial? Mira, Idania, el éxodo de venezolanos es un hecho y es realmente la manifestación más visible, más evidente de la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela. Y yo digo esto por 2 razones principales. En primer lugar, tenemos que mirar los números globales de desplazados venezolanos en la región. OIM y ACNUR, que monitorean este desplazamiento, reportan a julio, y ya estamos un poco más avanzados, en cuanto a meses, unos 2,5 millones de venezolanos desplazados. Colombia reporta que entre 10.000 y 14.000 se quedan en Colombia por semana.
Migración Argentina a principios de este año reportaba que 363 venezolanos entraban por día. Imagínate los números ahora, y esto sin contar con los venezolanos que entran por vías ilegales, por las trochas que llamamos nosotros, en busca de mejores condiciones de vida. Y un segundo punto muy concreto es que esto es cuantificable en cuanto a los gastos que los estados receptores están teniendo que asumir en materia de salud, en materia de cobertura educativa para los niños, y que se traduce en cargos adicionales a los presupuestos nacionales. Ese es un dato absolutamente interesante, cuantificable por los gastos de los estados que finalmente están recibiendo la diáspora. Ahora, Betilde, recientemente la OEA designó el grupo de trabajo para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, del que tú formas parte con David Smolansky, dirigente opositor venezolano en el exilio. ¿En qué está trabajando este grupo? ¿Cuáles son las tareas específicas que tiene por delante? Este grupo de trabajo fue establecido por el secretario general Almagro por vía de una orden ejecutiva, muy concretamente con el mandato de producir un informe que dé cuenta de la escala completa de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región y concretamente identificar la dinámica de los flujos, la caracterización de los venezolanos que están llegando, cuáles son las necesidades de estos migrantes y refugiados y también cuáles son las necesidades de las comunidades receptoras, porque están, como digo, asumiendo la carga de esta llegada. ¿Qué respuestas legales, qué respuestas humanitarias están dando los países y dónde están las cosas que aún falta por hacer? Y ojalá producir recomendaciones que puedan informar una discusión regional y políticas públicas para responder a este éxodo masivo de venezolanos. Este grupo fue nombrado recientemente, eso lo tengo claro. ¿A qué altura estamos de este trabajo? Es decir, ¿cuáles son las líneas de acción que para presentar ese informe concreto se están planteando? Como mencionabas, el grupo de trabajo está siendo coordinado por David Smolansky, un político venezolano que ejemplifica esta realidad de haber tenido que salir de Venezuela en busca de libertad y ojalá continuar sirviendo a la diáspora y a los venezolanos. Él ejemplifica esta historia y mi persona, y esperamos que se puedan sumar. Estamos ya concluyendo la selección de 5 miembros del grupo de trabajo que incluiría expertos y actores relevantes con responsabilidad en materia de migrantes y refugiados. Partimos de una vez establecido el grupo de trabajo, hicimos una visita a la ciudad de Cúcuta y a Cartagena, en Colombia, con el secretario general Almagro, precisamente para iniciar los contactos y empezar a documentar la realidad migratoria de los venezolanos que están en Colombia, que como sabemos es el país que está asumiendo la mayor cantidad de venezolanos en sus tierras. ¿Qué en tu caso personal, más allá de las declaraciones del secretario Almagro, que lo tuvimos además en el momento en que estaban en la frontera, ¿qué te llevaste de la frontera? De ese punto que se ha convertido en icónico, que es esa frontera entre Colombia y Venezuela, entre el Táchira y Cúcuta, por donde a diario se ve transitar este flujo migratorio. Te diría que, bueno, en primer lugar, una reflexión más general es que la situación ya se ha convertido en algo regional. La crisis en Venezuela ya no es de corte nacional, sino que tiene ramificaciones a nivel regional. Y estamos hablando de seres humanos, ¿no? De personas que es evidente que están sufriendo las consecuencias de una crisis humanitaria, una crisis en temas de salud, de acceso a alimentos, cosas tan concretas que muchos otros damos por sentado en otros lugares. Una de las observaciones es el tema del alto volumen de venezolanos pasando por el puente Simón Bolívar, siguiendo los 4 tipos migratorios que se utilizan, que ya ha tipificado Colombia, migrantes que llegan para quedarse en Colombia, migración de destino, migración de tránsito, y estamos hablando de los muchos venezolanos que pasan por Colombia en su
tránsito hacia otros países del sur y lamentablemente tenemos la situación de los caminantes venezolanos que en condiciones súper precarias materialmente hablando, en vez no tienen ni para pagar un bus, sino que hacen su travesía a pie. La migración de retorno, que están Colombia recibiendo ahora una gran cantidad de colombianos que habían buscado refugio en Venezuela, ahora los están volviendo a recibir. Y finalmente, una de las que poco hablamos, que es la migración pendular. Muchos venezolanos que pasan la frontera porque solo en Colombia pueden conseguir medicinas, solo en Colombia pueden conseguir alimentos, solo en Colombia pueden conseguir pañales para sus bebés, o sea, este tipo de migración. Y la segunda cosa que realmente deberíamos poner atención, y ojalá esta discusión más regional de establecer un fondo de cooperación humanitaria internacional pueda atender, es la alta presión que este éxodo está generando en los gobiernos locales, principalmente de los 3 departamentos fronterizos, La Guajira, el norte de Santander y Arauca, porque estos son gobiernos locales que ya tienen que proveer en austeridad y condiciones limitantes financieramente hablando por sus comunidades y ahora tienen que asumir también la presión de los servicios que hay que proveer sociales y de protección social a los venezolanos que en teoría debieron haber sido cubiertos en su país de origen. Claro, y esta alta presión, además sobre gobiernos locales, está ocasionando situaciones difíciles precisamente en estas localidades, entre este flujo de venezolanos que entra y los residentes de estas poblaciones. Correcto, bueno, y por eso es que lamentablemente hemos tenido algunas situaciones de xenofobia y de rechazo hacia venezolanos, y yo digo, no es que lo justifico, pero es también entendible de que cuando ya tienen presión por atender a sus propios nacionales, ahora tienen que ocuparse también de una población de otro país. Entonces, lamentablemente tenemos que trabajar regionalmente y el grupo de trabajo pretende también hacer recomendaciones muy concretas sobre cómo abordar regionalmente campañas orientadas hacia la empatía, hacia la solidaridad de los países receptores, de los nacionales de los países receptores hacia los venezolanos, porque los venezolanos no están saliendo porque quieren, están saliendo porque es la única manera de conseguir cosas que les permitiría tener una vida digna. Es decir, mencionaste hace un minuto, Betilde, la migración de retorno, evidentemente refiriéndote a los venezolanos, pero eso me lleva a un punto que no quiero dejar por fuera porque quiero tu opinión, y es la migración de retorno que señala el gobierno venezolano que está teniendo, que además ha pedido en la ONU un fondo de unos cuantos millones para atender esta migración presunta de venezolanos que quieren retornar al país. ¿Esto tiene alguna seriedad para ustedes? Mira, yo creo que a eso, para responderte a eso, tendríamos que remitirnos al hecho de la falta del gobierno venezolano de recoger datos, de tener archivos administrativos de entrada de estos colombianos al país. Entonces, lamentablemente en los últimos años ha habido un deterioro importante en cuanto a las infraestructuras de información, de cómo se va recogiendo información y reportando información de parte del gobierno, y entonces es un poco difícil conocer la veracidad de esa información que tú estás mencionando. Y por último, leía un artículo escrito por ti en el diario El Nacional en relación a los, quiero usar el término correcto, a los niños apátridas. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos niños apátridas y la preocupación que causan? Gracias, Idania, por esa pregunta, porque realmente esta es una manifestación, un efecto más de este éxodo de venezolanos que poco hablamos, del cual poco hablamos. Y estamos hablando de niños que, a ver, capaz probablemente sea más útil decir que para contextualizar que hay dos maneras de recibir ciudadanía, bien sea porque se nace en el territorio del país que la otorgaría o porque tienes padres de esa nacionalidad. En el caso de Colombia, la Constitución, ese es el contrato social, no permite que los bebés de extranjeros nacidos en territorio colombiano puedan adquirir la ciudadanía.
Entonces estamos teniendo situaciones de mujeres venezolanas en embarazo que solo en Colombia pueden tener el control prenatal requerido. Entonces están yendo a este país a dar a luz, y cuando nacen estos bebés de mamás venezolanas, lamentablemente no pueden acceder a la ciudadanía colombiana. Ahora, la Constitución venezolana, nuestra Constitución, sí les otorgaría la ciudadanía. Sin embargo, está pasando, y eso ya lo hemos venido documentando y también lo pudimos documentar en la visita a Colombia, de que las mamás venezolanas no están teniendo facilidades, como muchos venezolanos en la adquisición del pasaporte, por ejemplo, para poder adquirir los registros de nacimiento en los consulados venezolanos en Colombia. Entonces, estamos teniendo una situación potencial de bebés, niños apátridas, que ojalá cuando se redemocratice Venezuela y podamos de nuevo tener sistemas en operación, puedan adquirir el registro civil y a su vez su ciudadanía. Pero mientras tanto vamos a tener esta situación de bebés nacidos en Colombia sin la posibilidad de una ciudadanía, y la ciudadanía es la puerta de entrada al goce de todos los otros derechos. Claro, evidentemente. Ahora, nos estamos refiriendo a Colombia. ¿Qué pasa con los que nacen en Brasil, por ejemplo? Digamos, refiriéndonos a la frontera, que es por donde están saliendo un número mayor de venezolanos. En el caso de mujeres venezolanas que van a dar a luz al Brasil, afortunadamente en el caso de Brasil operan los dos sistemas de otorgamiento de ciudadanía, por nacimiento y por herencia de los padres. Entonces, en este caso, los bebés de mamás venezolanas nacidos en el Brasil van a poder tener acceso a la ciudadanía brasileña, además de la venezolana, cuando puedan efectivamente adquirir en un futuro, ojalá próximo, pero eso es difícil saber, el registro venezolano de nacimiento venezolano. Quiero darle las gracias a Betilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos y miembro del grupo de trabajo que ha designado la OEA para tratar el problema de la migración venezolana. Betilde, buena tarde para ti, muchas gracias. Buenas tardes para ti, Dania, gracias por la invitación. Son las 6:25 en la costa este de los Estados Unidos. Mientras tanto, en Colombia sigue la investigación de las autoridades de frontera por la incursión de 2 helicópteros de combate del ejército venezolano en zona fronteriza con Colombia. Desde Nueva York, el presidente Iván Duque aseguró que no se va a dejar provocar por este tipo de acciones. De nuevo, se refirió al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. El informe de nuestra cadena aliada RCN Televisión. Desde Nueva York, el presidente Iván Duque se refirió a la nueva incursión por parte del ejército de Venezuela en zona de frontera. Pero nosotros no nos vamos a dejar llevar a ninguna provocación, porque además tengo absolutamente claro que eso es lo que busca la dictadura. El hecho ocurrió el pasado lunes cuando un helicóptero MI-35 del ejército bolivariano sobrevoló un punto conocido como La Chinita, en zona rural de San Faustino, en norte de Santander. Son informaciones que han trascendido a la Cancillería para ser constatadas, para ser verificadas, para obviamente verificar. Versiones en la zona señalan que la aeronave estuvo acompañada por otro helicóptero, un MI-17, con capacidad de transportar hasta 30 hombres. Hoy ha circulado la información no confirmada de un posible acuartelamiento de primer grado de las Fuerzas Armadas en el lado colombiano, en toda esta zona fronteriza. No ha sido confirmada, lo quiero repetir, pero es algo de lo que se ha estado hablando todo el tiempo o todo el día de hoy, así como se ha mencionado en el transcurso de las últimas horas. ¿Qué pasaría en una confrontación entre Colombia y Venezuela? ¿Pudiese llegarse a una confrontación armada? Recordemos que hace unos días atrás el vicepresidente de los Estados Unidos respondía a una pregunta en relación a esto, que Estados Unidos siempre iba a estar al lado de sus aliados. Son las 5:28. Me dicen que sí. Tengo en esta parte del programa a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG venezolana Control Ciudadano. Rocío, bienvenida, buena tarde para ti. Buenas tardes, Viviana. Es una situación complicada la que se presenta, digamos, entre Colombia y Venezuela, entre estas incursiones de helicópteros o de tropa venezolana que pasa.
¿Qué se busca? ¿Qué hay con esto? Que además siempre se niegan del lado venezolano, pero quedan siempre grabaciones de la presencia de estas aeronaves o de la presencia de soldados en territorio colombiano. Sí, Dania, fíjate, Venezuela viene desplegando desde hace 4 días, concretamente desde el día 24 de septiembre, la operación estratégica defensiva que ha explicado el mayor general Manuel Bernal, comandante de la región estratégica de defensa integral de los Andes, a quienes le corresponde fundamentalmente el estado Táchira, que se trata de un despliegue para combatir las mafias que operan en la región, los grupos irregulares vinculados a los paramilitares que transportan droga y están asociados a los tráficos ilícitos. Esto es el planteamiento que ha esgrimido el gobierno venezolano, que sin duda tensa aún más las relaciones militares fronterizas que ya se encontraban de alguna manera caldeadas por el cúmulo de incidentes que venían ocurriendo en los últimos meses. Como bien señala, el paso de soldados de uno a otro lado, la ocupación por parte de Colombia de una de las islas que se establece como límite entre los dos países y pertenece a Venezuela. Es decir, estamos en una situación bastante tensa entre las Fuerzas Armadas de ambos países que están operando alrededor de la línea fronteriza, y yo diría que dado la dimensión geopolítica regional que el tema Venezuela ha adquirido, por el tema ONU, por el tema de la crisis humanitaria, por la designación de representante de ONU para la crisis migratoria, no me cabe la menor duda que este es uno de los momentos más álgidos de tensión en las Fuerzas Armadas de ambos países después de los episodios del año 2008, en el que muy lamentablemente se estuvo a punto de ir a la guerra. Es el momento más álgido de tensión desde esa fecha que mencionas. ¿Es imaginable, Rocío, para ti que manejas estos temas militares, que pudiese presentarse una confrontación armada entre estos dos países? La racionalidad impone y señala que no. La aspiración de quienes hemos trabajado en la integración colombo-venezolana nos conlleva a decir que no, pero frecuentemente los procesos de toma de decisiones no obedecen a parámetros racionales. El volumen que se ha incrementado entre Bogotá y Caracas es muy alto. El formar parte de Colombia de la acusación que se hace contra el caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional introduce un ingrediente muy importante que tiene una enorme afectación en el seno de la Fuerza Armada Nacional, quienes además se empiezan a mirar ya con preocupación en los pasos subsiguientes que puedan venir. Es decir, te explico, la racionalidad impone que no, pero el mundo está lleno, lamentablemente, de confrontaciones armadas que no obedecen al modelo racionalista de toma de decisiones, Ilanio. De llegarse, cosa que creo que pues nadie quiere, evidentemente, pero ¿en qué estado están las Fuerzas Armadas de Venezuela? Es decir, hay quien hace comparaciones ya entre lo que es el parque militar, por decirlo de alguna manera, en Venezuela y en Colombia. Sí, el poder relativo de combate es algo que estudian frecuentemente los especialistas y que refiere a las capacidades de poder de fuego que tienen uno y otro país frente a una hipótesis de conflicto. Eso se llama el poder relativo de combate. Suele minimizarse, incluso hasta, yo creo, indebidamente ridiculizarse la capacidad defensiva, pero también ofensiva de Venezuela, producto del proceso de partidización política a la que ha estado sometida en estos últimos años la Fuerza Armada Nacional, permitiendo una serie de asuntos que no la llevan a ser definida como una Fuerza Armada profesional. Pero a mí no me gustaría decir
desestimar la capacidad y el poder de fuego que tiene Venezuela, que a partir del año 2005 hizo importantes adquisiciones, fundamentalmente hasta el año 2012, que dotan a la institución castrense de unas capacidades importantes. Todo el sistema misilístico, GRAD, SMERCH, IGLA, BUC, significan un poder de fuego importante. El sistema Sukhoi de combate es un elemento también estratégico muy importante. El sistema de tanques adquirido en Rusia también es un elemento importantísimo que no puede perderse de vista. Y yo creo que las capacidades de defensa antiaérea venezolana son de respeto. Es decir, para calibrar el esquema del poder relativo de combate hay elementos y ecuaciones que son importantes tomar en cuenta, pero creo que y aspiro a que no se haga realidad la necesidad de llegar a esa confrontación, repito. Rocío, las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, cuando le preguntan en relación a esto, y él señala que Estados Unidos siempre va a estar al lado de sus aliados, ¿se toma como una advertencia? Bueno, es que se ha introducido una circunstancia en la relación geopolítica de ambos países que es muy importante, y es que Colombia ha entrado a formar parte de la OTAN, es decir, no solamente es un aliado estratégico hemisférico de los Estados Unidos, sino que también forma parte de la ecuación OTAN. Eso aunado a la preocupación que existe en el alto gobierno venezolano, la posibilidad de aplicarse, en el caso de Venezuela, el concepto R2P, que es el concepto de Naciones Unidas de injerencia humanitaria, que conlleva la responsabilidad de prevenir, la responsabilidad de reaccionar, la responsabilidad de reconstruir con el empleo de la acción militar, es un componente que está allí, que preocupa. Es decir, por ponerte un ejemplo, Idania, en 1995, en la ex Yugoslavia, cuando comenzaron los bombardeos de la OTAN, nadie pensó que después de 4 décadas la OTAN se activaría en el centro de Europa, y ocurrió y significó en 1995 llevar a Slobodan Milosevic a firmar los acuerdos de Dayton. Acababa de ocurrir la muy lamentable tragedia de Srebrenica y ocurrió, es decir, los estados cambian las dinámicas internacionales. El gobierno de Venezuela muy probablemente está siguiendo los acontecimientos día a día, la escalada que están adquiriendo, sobre todo porque la crisis humanitaria claramente está teniendo un componente muy importante, inexorable, de seguridad, de impacto sobre la seguridad regional. Evidentemente que es así. Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Rocío, gracias como siempre por atendernos y por estar en NTN 24. Muchísimas gracias a ti, Dania. Seguimos con más de la tarde. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, recibió fuertes críticas por su intervención ante el foro de la Asamblea General de la ONU. Las fricciones entre el presidente centroamericano y la ONU por la prohibición de entrada del comisionado Iván Velázquez, cabeza de la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, fueron trasladadas al foro internacional. La CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. La CICIG ha montado un sistema de terror, un sistema en donde el que piensa diferente lo persigue, lo investiga. A esta hora de la tarde quiero saludar a Telma Aldana, ex fiscal general de Guatemala. Muy buenas tardes, señora Aldana, gracias por estar aquí. Gracias, Idania. Usted ha criticado duramente la intervención del presidente Morales en la plenaria en la ONU. ¿Por qué piensa o sostiene que le mintió a los representantes de las distintas naciones que allí se encontraban representadas? Es evidente, Idania, que el presidente de Guatemala mintió ante la Organización de Naciones Unidas y ante el pueblo de Guatemala, porque no es cierto que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala haya afectado la soberanía del país. No es cierto
que hayamos tenido jueves negros de CICIG, si es al contrario, lo que hemos tenido es una ventana de oportunidad como país para descubrir los casos de corrupción que han afectado tanto a Guatemala. Desde el año 2006, que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala está en el país, hemos empezado a construir la verdadera ruta del Estado de Derecho en Guatemala. Y con la llegada del comisionado Iván Velázquez, trabajamos juntos, Ministerio Público, CICIG, durante 4 años con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, para investigar los casos más importantes en la historia reciente de Guatemala. ¿Por qué insiste entonces el presidente Morales, por ejemplo, en que la CICIG violó la Constitución, que ha manipulado la justicia? No, Idania, quien ha manipulado y quien miente es el presidente de la República. Yo he manifestado reiteradamente que hay un conflicto de interés porque él especialmente tiene 2 solicitudes de antejuicio presentados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por la posibilidad de un financiamiento electoral ilícito durante su campaña. Lo que corresponde acá es que el presidente de la República se someta ante el sistema de justicia. Yo tengo que preguntarle, ¿por qué el poder envilece a quien lo ejerce? El poder parece un factor amnésico, hace que se olviden las promesas electorales. Por ejemplo, el presidente Morales, siendo candidato, decía que no aceptaría la corrupción, un ladrón más. De verdad que esa es la pregunta que nos hacemos muchos guatemaltecos y guatemaltecas. Hay un cambio total de aquella persona a la que elegimos como presidente y de esta persona que nos muestra ahora cómo es y que da un discurso tan lamentable ante Naciones Unidas. No entendemos, no hay una explicación válida para ese cambio. Algo le sucede a quienes llegan a ser presidentes de la República. Los cooptan, se someten y dejan de ser las personas que tendrían que ser, fieles nada más al pueblo de Guatemala. ¿Le pasará eso a usted, señor Aldana, si la ruta política la lleva a la presidencia? No, Idania, definitivamente no. Yo tengo un compromiso muy fuerte con mi país, con mi hija, con mi hijo, con mi familia, con los pueblos indígenas, con las mujeres que han sufrido tanta violencia en el país, con los sectores históricamente marginados. Mi compromiso es muy fuerte y conozco muy bien la realidad. Yo no le puedo fallar nunca al pueblo de Guatemala. Señor Aldana, ¿qué va a pasar con la CICIG? Es decir, ¿qué va a pasar con el comisionado Velázquez? ¿Hasta cuándo vamos a tener esta puja entre Naciones Unidas y el presidente Morales? No sabemos realmente qué va a suceder. Es difícil predecir, pero si en Guatemala finalmente se impone el Estado de Derecho, el comisionado Iván Velázquez debe de regresar al país. Y quienes vamos a tratar de incursionar en la política, vamos a hacer propuestas trascendentales para el país. Y una de estas es una CICIG con Iván Velázquez. Ahora, si no triunfa el Estado de Derecho, como usted señala, lo contrario, es decir, que en Guatemala no hay Estado de Derecho. ¿Qué hay entonces? ¿Un golpe contra las instituciones? Hemos tratado de construir con mucha dificultad una democracia que es incipiente. Tenemos también un Estado de Derecho que ha sido producto de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Pero en este momento hay un golpe de Estado técnico a esa democracia y al país. Estamos en el momento crucial en el que avanzamos o retrocedemos
50 años o más. En este momento crucial, ¿no tendría que haber en Guatemala entonces un poder que hiciese el equilibrio? Hay un poder que es el poder del pueblo, pero especialmente es momento en que la Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal del país, y el Ministerio Público impongan la legalidad e impongan el Estado de Derecho. Solo así podemos avanzar como un país verdaderamente democrático. Gracias a Telma Aldana, ex fiscal general de Guatemala. Gracias por su tiempo. Buena tarde para usted. Gracias, Idania. Feliz tarde. Llegamos al final de la tarde. Gracias por habernos acompañado. Nuestras entrevistas en nuestra página web ntn24.com. Nuestras cuentas en Twitter se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Les espero mañana a la misma hora para debatir, compartir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.